como también aquellos que nos ven por las redes, sean súper, hiper, mega bendecidos. Sí. Bien, primero y antes que nada, ¿va a abrir su Biblia? ¿Tiene su Biblia? Sí. Saludos de Charlie, desde las 3 de la mañana que están dando. Le ha tocado una muy buena guardia. Ha dormido aproximadamente 2 horas. Mientras llegó, comió. Su ratito también llegó, comió y ya se fue otra vez. Así que dijo saludos y ya. Hasta luego. Y nos vemos pronto. Bueno, ¿tiene su Biblia? Sí. Va a buscar Primera de Reyes. Así no nos demoramos. Primera de Reyes, pero ahí vamos a quedar en Primera de Reyes. Es una palabra que viene también muy acorde, o podemos llegar a decirlo casi correlativa con la palabra que nos leyó, que nos trajo Paula. ¿Primera Reyes cuánto? Primera de Reyes, nada más, que nos trajo Paula el fin de semana pasado. ¿Se acuerda de qué habló ella? No. De David. Bien. Obediencia. ¿Qué más? Obediencia, lealtad, respeto hacia Dios, confiar en Dios. Bien, y después de eso, hubo un joven, más o menos unos 20 años aproximadamente, que este joven tomó una decisión muy importante en su vida. Como le dije, más o menos 20 años, es una decisión que iba a marcar su vida entera y también parte de la historia. Y hasta el día de hoy, y lo que se seguirá contando, porque esto es buenísimo. Este joven, a ver, ¿quiénes tienen bien 20 años? David. Tengo más. Va, bien. Bueno, a ver, de 20 para arriba. Bien, todo bien. Y de 20 para abajo. Bueno, todos podemos entrar estamos en ese mismo rango. Bien, este joven podría haber vivido bajo la sombra de su padre. Su padre fue un gran rey. Su padre gobernó 40 años en Israel y murió con honores, con riquezas, y lo sucedió su hijo en el trono. Este joven llegó ante Dios y le pidió algo muy, muy especial. Y me encantó lo que le pidió, y creo que todos se lo hemos pedido al Señor. ¿Qué puede llegar a ser? Sabiduría. Correcto. Vamos a buscar Primera Reyes 3, del 1 al 15. A ver, Primera Reyes 3, 1. Primera Reyes, capítulo 3. ¿Del 1 al 15? Correcto. Del 1 al 15. Dice así: Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor, y el muro alrededor de Jerusalén. Como aún no se había construido un templo en honor del Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificio en los santuarios paganos. Salomón amaba al Señor, recuerden esa parte, y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció 1000 holocaustos y allí mismo se le apareció al Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Uy, ¿ustedes se imaginan si tuvieran ese sueño y Dios le dijera: pídeme lo que quieras? ¿A qué volaríamos nosotros? No, yo le diría, ¿cuánto deseas? Volaría nuestra cabeza en un montón de cosas. ¿En qué? Pensaríamos: ¿qué pido? Empiezo a pensar: ¿qué pido? Entonces Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto.
Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor, mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho, apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido y un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego, ahí viene el pedido, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Entonces dice en el 10 que al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, miren esto todavía, aunque no me lo has pedido, te daré tanta riqueza y esplendor quien en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Cuando Salomón despertó, porque ¿qué es lo que había sido? Un Sueño. Había sido un sueño. Cuando se despertó y se dio cuenta del sueño que había tenido, pues regresó a Jerusalén, se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocausto y sacrificios de comunión. Y luego ofreció un banquete para toda su corte. Permiso. Es muy interesante cuando el Señor nos habla en sueños y cuando se interactúa más todavía. Porque a veces tenemos sueños y no sabes, ustedes si se han dado cuenta que a veces los sueños uno puede ver y a veces hasta escuchar, pero uno no puede hablar, no puede decir algo, o capaz que estás escuchando y los demás no están hablando, solamente en movimiento. Pero aquí hubo un diálogo. Hubo un diálogo. Y esto, la verdad que me pareció muy, muy interesante, porque en el mismo diálogo hay como un respeto. Él empieza diciéndole: tú, que estuviste con mi padre, con mi siervo, le dice, y después dice mi padre, con respeto habla hacia su papá, David. Después se hace referencia a Dios, que él lo amaba, que él se había movido en rectitud. Y después le dice: y yo, que siendo un muchacho, no me sé comportar. Y después viene el pedido, o sea que pasó, como en 3 etapas pasó. Primero le dijo quién era Dios, el respeto, quién era su padre, y después ya vino el pedido. A veces no empezamos nosotros las oraciones pidiendo. Empezando de uno pidiendo: Señor, te pido esto, Señor, te pido esto. No, la verdad que ese diálogo que tuvo es muy bueno, es muy interesante para nosotros aplicarlo. Primero decía: Señor, yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Has hecho tantas cosas hermosas en la tierra, me has dado el privilegio de tener un compañero, una compañera, me has dado mis hijos preciosos, tremendos, pero preciosos y buenos. Y empezar a reconocer lo que Dios te ha dado, a reconocer quién es Dios. Y ya después decir: Señor, la verdad es que no soy nada, no somos nada delante de Él. Pero aún así tú has mirado y has cumplido esa promesa que le hiciste a mi Padre y me has dado el privilegio de ser rey. Y te pido esto. Nosotros podemos llegar a invitar también a una oración similar, de agradecimiento, de reconocimiento, y a su vez también decirle: Señor, yo me presento delante de ti tal cual soy.
con errores, imperfecta. Pero yo te pido esto. Y cuando fue el pedido que hizo Salomón, esa sinceridad que él tuvo diciéndole que no era nada y que qué iba a hacer con ese pueblo, porque era verdad, había tanta gente, ¿cómo iba a gobernar un muchacho? ¿Quién le iba a hacer caso a un muchacho? ¿Quién le iba a hacer caso? ¿Quiénes iban a gobernar? Pues los consejeros que iban a estar a su alrededor. Le iban a decir, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, porque el pueblo es así, porque el pueblo es asá. Entonces, ¿qué quería él? Ser guiado y tomar sus decisiones, como lo hizo ahí en ese momento. Tomó la decisión de decir, Señor, voy a gobernar, pero necesito sabiduría, porque esto no lo sé hacer. Soy joven y lo poco que he aprendido, pues no, es poco en comparación de todo lo que me espera. Entonces él, Señor, hermoso y precioso, le dijo, qué bonito lo que has pedido, me encantó porque no has pedido para ti, no has pedido que ponga a tus enemigos a tus pies, no has pedido derramar sangre, sino que has pedido discernimiento, sabiduría, prudencia. Y a su vez el Señor, ¿qué más le dio todavía? Le dio fama, le dio riqueza, le dio en lugares, y hasta el día de hoy conocemos su nombre. ¿De quién fue Salomón? O sea, miren qué ejemplo tan bonito que Dios nos ha dado aquí en su palabra. Más allá de cómo fue Salomón después y todo eso, está bien, también porque era un hombre, era imperfecto como nosotros. ¿Cometió errores? Sí, y unos gordos. Pero aún así, escribió 3 libros. ¿Cuáles son los libros? Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, que nos hablan de instruir nuestras vidas con la palabra del Señor, alejarnos de los malos caminos y continuar la senda de justicia, la senda recta, que en donde lo encontramos, la senda de justicia y correcta. En la palabra de Dios. Si usted lee lo que son los proverbios, cada proverbio es de enseñanza, en donde nos muestra lo bueno y lo malo. ¿Qué pasa cuando seguimos lo malo y qué pasa cuando seguimos lo bueno? Eso fue lo que le dio a Salomón, esa sabiduría. Y nosotros la tenemos aquí. La tenemos aquí. No se quedó con Salomón. No se la guardó, no se murió y quedó ahí enterrado. No, fue plasmada en la palabra esa sabiduría que Dios le había dado para enseñarnos a ti y a mí. Para enseñarnos a escoger lo correcto y a discernir bien. Entonces, ¿cómo hago para tener sabiduría? Sería la pregunta más acertada. No es cuestión de irse a dormir y que soñemos. Y que el Señor me lo revele el sueño. No. Sería una cuestión de orar y pedir y buscar. Ese sería el secreto de la sabiduría. Esta mañana yo puse un texto en el grupo. El texto que decía, a ver si se acuerdan. Lo mandé esta mañana en el WhatsApp. Primera, Proverbios 1:7. Dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Y la otra parte, que yo no la puse, dice así: los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Quiénes serían los necios? ¿Nosotros? ¿Quiénes serían? Pues los que no buscan la sabiduría. Esto es sabiduría. La palabra de Dios es sabiduría, porque viene revelada a través del corazón del Padre. Viene revelada a través de los hombres que vivieron, que experimentaron y escribieron. Pues fue el Espíritu Santo quien inspiró la palabra. Y si está el Espíritu Santo en medio, significa que viene del Señor.
Entonces la palabra me trae a mí sabiduría, pero si no la leo me convierto en necio. Pero si no la escudriño me convierto en necio. Dice que los necios son los que no leen y qué más, y los que no, ¿qué decía? Escribe la palabra. Desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, algo que es importante es leer la palabra de Dios. Y aquí, para que no se sienta mal, no es que le estoy diciendo que sea necio por no leer la palabra de Dios. No, porque conocemos a Dios y tratamos de todos los días siempre alimentar su vida con palabras del Señor. Pero más allá de eso, es decisión personal el leer. Nosotros no podemos obligar a nadie a leer la palabra de Dios. Esto es a voluntad de cada corazón. Y tiene que ser así, porque si no sería imposición. Y nosotros no somos una iglesia que impone. Somos una iglesia que aconsejamos, que ayudamos, que esta es la verdad y esta es la guía para su vida. Es la mejor guía que tenemos nosotros como papá, como mamá, para poder educar a nuestros niños. Uno de los proverbios que dice: instruye al niño cuando fuera pequeño y cuando fuera grande, ¿qué pasa? Y no pasa eso. No conoce gente que ha sido instruida de pequeño, se ha separado y después termina la vuelta a la iglesia. No. Hay muchos testimonios, muchísimos, en donde se le instruye al niño en la iglesia, se le enseña quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, se le habla, se le predica, trata, pero llegó el momento de la adolescencia, la rebeldía y se fue. Pero llegó un momento en que volvió a la casa del Padre. ¿Como quién? ¿Qué ejemplo me puede dar? ¿Quién volvió a la casa del Padre? Que se fue, se perdió, se llevó todo. El hijo pródigo. El hijo pródigo. ¿Volvió o no volvió? Sí. ¿Desperdició todo lo que tenía? Sí, pero ¿Y su padre lo recibió a cachetazo? no. No, ¿seguro? No, lo recibió con amor, Una cosa. con un anhelo, con un deseo, con anhelo de abrazarlo. ¿Qué fue lo primero que vio que hizo el padre cuando lo vio? Abrió su brazo. Aunque estaba cochino y sucio, pero no le importó. Bueno, todos tenemos la posibilidad siempre de volver a los brazos de papá. Eso como mamá, eso hablábamos otro día con Nancy, como mamá, como papá, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que a pesar de que hagan el macanazo de su vida, pueden volver a los brazos del Señor. Pueden buscar el refugio. Que si se equivocan de camino, que si cometen algún error, pueden volver. Dios no los va a rechazar. Y nosotros también, es un gran ejemplo también para nosotros. Que si hice algo que no debía, yo tengo la oportunidad de volver a sus brazos y de decir: perdóname, Señor, he pecado contra ti, contra mi familia, contra mi esposo, contra mis hijos, hice algo que no debía. Y el Señor no me va a desechar. No somos desechables para Dios. Ninguno de ustedes es desechable. Son todos únicos y únicas e importantes y muy valerosos delante del Señor. Siempre eso en cuenta, de a pesar del error que cometamos, siempre podemos volver. Y eso me hace sabio, porque yo comienzo a reconocer que me he equivocado y sé dónde puedo ir. Sé dónde puedo ir a buscar esa ayuda y ese perdón. Pero si yo soy necia y no quiero volver porque lo que hice, comienzo a sentir culpa, comienzo a sentirme mal y comienzo y no voy a la iglesia o no me arrepiento ante Dios, pues me convierto en necio y me cierro y no le doy lugar a Dios a que trabaje a mí, no le doy lugar al Espíritu Santo para que me ayude. Seamos sabios. Yo creo que podemos ser una iglesia sabia. Amén. Yo creo que podemos ser una iglesia de oración. Amén. Yo creo que puede ser una iglesia de fe activa. Amén. Yo sí lo creo. Y una iglesia de oración que intercede, no
también por los demás. Como lo hizo Salomón, él pidió por los demás, para saber cómo gobernar a los demás. Era tanta gente que no sabía. Y Dios, sin embargo, le dio la sabiduría. Pidámosela al Señor. ¿Qué dice en Santiago 1:5? Si buscamos Santiago 1:5, Santiago 1:5 dice así: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la negará. No. ¿Seguro? ¿Qué dice? Y Él se la dará. Y Él se las dará. Pues Dios da a todos poquitamente. No. Abundantemente. Generosamente, sin menospreciar a nadie. ¿Qué significa? Bueno, vos porque estás venido de blanco y negro, así, poquito así nomás. No. Vos porque te has venido blanco, pues a ti te voy a dar mucho, porque te has venido de clarito. Tú con eso, no sé si te voy a dar o no te voy a dar. No, Él no va haciendo acepción de persona. Él no va haciendo, decía, bueno, porque este es marrón, porque este es morocho, porque este es rubio, porque este... No. O porque es alto, porque es flaco. Menos todavía. A todos por igual, dice, que Él se las da a todos y generosamente. Amén. Y generosamente tenemos aquí la palabra de Dios, todo, para que nosotros podamos leerla. Y como dice más abajo, en el 22 del mismo 1 de Santiago, dice: no se contente solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. O sea que significa que debemos hacer lo que dice la palabra, no solamente ser oidores, sino si yo tengo una palabra, una Biblia, si yo tengo una Biblia en mi casa, no la tengo que tener de adorno. Como dicen algunos en el Salmo 91, abierta Salmo 91 y ya está. No, úsela, aunque sea un poquito cada día. Úsela, empiece si quiere con los proverbios, están buenísimos. Quiere empezar por los evangelios, también está buenísimo. Quiere empezar por Génesis, también está buenísimo. Todo está buenísimo en la palabra. Pero haga el esfuerzo, es mi consejo. Haga el esfuerzo de leerla, de compartirla. Qué bonito sería en las mañanas decir, hoy día me levanté y voy con mi hijo y le digo, mira David, vení, vamos a leer esta palabra. No se contenten con escuchar la palabra, sino llevarla a la práctica. Bueno, oremos en eso, listo. Juntos, que tampoco es para hacer un estudio bíblico. No, es decir, lo que la palabra dice, tratar de entenderla, tratar un poco de entender qué es lo que significa, qué es lo que dice, que hay que llevar a la práctica, que no solamente hace falta escuchar. Eso creo que lo hemos entendido. La palabra hay cosas que están bastante claras. Entonces, o si no entiendo, tenemos a Google. Está en Google, como dicen algunos. Y uno puede decir explicación de tal versículo. Y si no, busca en el WhatsApp, Juan Carlos Barangue. No entiendo esta palabra, ¿me puede decir qué significa? Y uno se la explica con amor. Pero haga el esfuerzo, yo le animo. Yo me voy a tomar el tiempo de las mañanas a ponerle un proverbio. A ponerle un proverbio cortito, que no le voy a poner un proverbio así grande, para que lo lea, si quiere lo medita, y si me dice no lo entiendo, usted ponga no lo entiendo, se lo explicamos. De eso no hay problema. Pero lo importante es conocer la palabra, lo que nos está diciendo en este momento. Pedir sabiduría, con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, con un corazón que mira por los demás. No voy a pedir sabiduría para hacer negocio, voy a pedir sabiduría para hacer riqueza. Eso viene por añadidura. Cuando Salomón pidió, era para gobernar la gente, para poder darle lo que necesita a los demás. Y sin embargo, Dios le devuelve dándole riquezas, fama, de todo. Miren qué
buen ejemplo que nos da hoy la palabra de Dios. Pensemos por los demás. ¿A quién puedo bendecir hoy? Piense usted cada mañana. ¿A quién puedo bendecir hoy? Y, uy, tengo una palabrita. Bueno, la voy a compartir con esta persona porque creo que le va a hacer bien. No para machacar. No para decir, como dice Charlie. El Señor. ¿Cómo? Te está hablando el Señor, escucha. No para machacar, no, sino para alentar, Amén. para animar. Eso es la palabra, para tener esperanza. La palabra es esperanza, es amor, no para dártela con la cabeza, no. Que si uno se siente que nos ha tocado y que me tengo que arrepentir, bien, porque estoy siendo disciplinado y tengo que aceptar la corrección que viene de Dios, aunque no me guste, pero traerá su fruto de bendición, aceptando nuestros errores. Amén. Amén. Entonces, quédese con Santiago 1.5. ¿Qué decía Santiago 1.5? Pide la abundancia, que te van a dar mucho. Pidamos. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Y generosamente. Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso. Así que yo le invito a que se ponga de pie.